tiempo, podemos también recibir preguntas vía escrita. Ahora cedo la palabra a nuestra querida presidenta Rosario Chacón para la bienvenida. Buenas tardes a todos. A nombre personal y del directorio que presido, es muy grato estar nuevamente por este medio y darles una cordial bienvenida a socios, socias, expresidentes del Círculo y amigos todos del Círculo. Un saludo especial y muy afectuosa bienvenida a nuestro expositor invitado, don Enrique García Rodríguez. El Círculo de la Unión se siente honrado de contarlo entre sus distinguidos socios con una pertenencia de muy largos años en nuestra institución. Hoy, con su vasta experiencia, Enrique nos brindará una magnífica disertación titulada Bolivia ante los desafíos del nuevo contexto mundial. Enrique García, como todos sabemos, ha tenido una exitosa carrera profesional. Su larga y destacada trayectoria goza del reconocimiento nacional e internacional. Y si bien no necesita una presentación, haremos una breve referencia a su hoja de vida. Fue ministro en la cartera de Planeamiento y Coordinación. Se desempeñó como presidente de la CAF durante 26 años consecutivos, en los cuales su exitosa gestión consolidó el crecimiento y transformación de la CAF, de una institución subregional andina con 5 países socios. Cuando él se hizo cargo, pasó a ser un banco de desarrollo con 19 países accionistas, logrando durante su presidencia que se convierta en un referente para el desarrollo de América Latina. Actualmente Enrique es presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina, RIAL, copresidente del Consejo Iberoamericano para la Productividad, CIPIC, presidente del Consejo Directivo del Transport de América, catedrático en varias universidades y centros académicos a nivel internacional. Tiene infinidad de títulos honorarios en prestigiosas universidades del exterior y fue condecorado por gobiernos de diferentes países, reconociendo a lo largo de su impresionante trayectoria el valor de Enrique García. En esta oportunidad, compartir con Enrique es una verdadera satisfacción. Es un gran boliviano que ha dejado y sigue dejando en alto el nombre de Bolivia. Escuchar un análisis sobre un tema tan importante en la actualidad, con toda la capacidad de Enrique, sin duda será un importante aporte para todos nosotros y también para el país. Ahora quiero dejar con ustedes a nuestro invitado, al agradecerles también su participación y sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Enrique, quedas con la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Chachita, por tus generosas palabras. En primer lugar, un abrazo fraterno, virtual a todos ustedes, queridos amigos y amigas, socios y amigos que participan esta noche en esta nueva moda que es el Zoom, ¿no? Estar de Zoom en Zoom y también se combina con Zumba un poquito para que la vida sea más llevadera. Yo quiero decirles que estar con ustedes en esta oportunidad es parte de lo grato, es un momento muy interesante, muy complejo. Recordarán varios de ustedes que hace más o menos 1 año y medio, en uno de los almuerzos del club me tocó hablar y precisamente en esa oportunidad yo había planteado preocupaciones de que, hablando de Bolivia específicamente, les decía que después de haber navegado durante varios años en un bote de vela con vientos de cola, de proa, ahora viene una época difícil y que los desafíos que iba a tener el país en el futuro, estábamos en esa etapa comenzando las conversaciones sobre el tema electoral, yo decía, para un próximo gobierno va a tener grandes desafíos porque no es lo mismo navegar con los vientos que se tuvieron prácticamente en la primera parte, yo diría hasta el año 2012, 2013, en América Latina, que hacerlo en el contexto de hoy, les decía hace 1 año y medio. Bueno, ahora
la situación es mucho más grave porque más allá del deterioro que ha sufrido en este caso América Latina, que América Latina desde el año 2013, la mayor parte de los países han tenido crecimientos marginales. No ha sido el caso de Bolivia, porque Enrique, sí, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono, subir el volumen? Se escucha muy débil. a ver, ¿cómo? Y No yo está estoy al máximo. Está al máximo. Ahora, Yo estoy al máximo, sí. Está no sé bien. usted, ¿cómo Se están oye bien. ustedes? Se oye Escucha. bien. Por favor, Está si muy bien. puedes Se escucha, acercarte un poco más. se escucha bien, Enrique. Se escucha bien. Yo también escucho bien. Yo también Ahora escucho sí. bien. Sí, porque lamentablemente yo no puedo hacer mucho más con esto aquí, ¿no? Se lo escucha bien, don Enrique. Se escucha Gracias. perfecto. Perdón, una sugerencia. A los que no están escuchando bien, tal vez si se ponen audífonos, como lo he hecho yo, van a poder escuchar mejor. Gracias. Bueno, como les decía, que América Latina tuvo desde más o menos 2012, 2013, la mayor parte de los países, una situación de crecimientos muy bajos y algunos de los países más importantes, inclusive crecimiento negativo. Bolivia pudo defenderse porque por la bonanza que se tuvo, que voy a explicar más adelante, en la primera, yo diría hasta el 2013, pudo hacer política contracíclica y mantener un crecimiento superior al 4%, naturalmente incurriendo déficits fiscales, aumentando la deuda, pero que le permitió llegar a ese destino. Pero ahora estamos en un momento muy diferente. Es un cambio de época a nivel global. La pandemia que nos está golpeando con severidad no es un tema aislado de una región, es un tema mundial. Y si uno mira el resultado de lo que está pasando en este año, vemos con claridad el impacto terrible que tiene en varios aspectos del comportamiento de los países y de las regiones en el mundo. Por un lado, vemos que las principales economías tienen una caída dramática en el crecimiento económico, de 7, 8, 9%, una disminución del comercio, un desempleo masivo y, desde luego, ese impacto en América Latina lo vemos con toda claridad. Es definitivamente una época que hace repensar todas las variables y todos los temas a los cuales estuvimos acostumbrados en el pasado. Pero antes de a lo que sucede en la pandemia, es bueno recordar de dónde venimos. Creo que a nivel internacional, como lo he repetido en varias oportunidades, ha habido un cambio de paradigma hace varios años. Las tensiones internacionales que se han generado especialmente por el cambio del poder que existe en el mundo con la aparición de China como un jugador muy importante y las tensiones que se han generado con ese motivo. Yo les recuerdo que les comenté hace un año, me parece que les comenté, que quedó claro el día de la posesión del presidente Trump. Yo estaba en Davos, en la cumbre del Foro Económico Mundial, y en esa oportunidad, y la estrella de la reunión era el presidente chino. Había, como de costumbre, en la sala principal de conferencia, más de 4,000 personas, todos los mecanismos mundiales de transmisión de la conferencia, y en el mismo momento en que el presidente Trump estaba tomando juramento y anunciaba ciertas premisas de lo que sería el gobierno America First, una crítica muy fuerte a la globalización, una serie de aspectos que, contrariamente, el presidente de la China, escuchándolo, uno cerraba los ojos y daba la impresión de que estaba hablando un Felipe González socialdemócrata moderado, porque defendía la globalización, defendía las cadenas productivas
y hablaba de cosas que normalmente uno nunca hubiera esperado en el pasado. Bueno, ese fue el inicio de la fiesta, pero posteriormente hemos visto cómo a través de los últimos años ha habido un golpe muy fuerte a lo que fue uno de los logros más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el fortalecimiento del multilateralismo, o sea, la creación de esquemas de colaboración a nivel global y a nivel regional, la creación de institucionalidad tan importante como lo que fue Bretton Woods, o sea, la creación del Fondo Monetario, del Banco Mundial, más adelante la creación de la Organización Mundial del Comercio y todos estos aspectos. Pero de golpe vemos un cambio de actitudes, vemos que los procesos de integración a nivel global comienzan a debilitarse, vemos como la Unión Europea, que había sido uno de los grandes logros que de la década de los 50, 60, de pronto Brexit, los británicos salen, hay dificultades en ese ámbito y así sucesivamente se van rompiendo una serie de las institucionalidades fundamentales que han hecho la convivencia pacífica en el plano político y económico a nivel global. Ante todo esto, nos viene la pandemia. Y la pandemia es realmente, como yo les decía al principio, un cambio de época. Entonces, cuando miramos a nuestro país, debemos pensar siempre en que nuestro país es un país pequeño en nivel económico, en nivel de geopolítica, y que debemos estar muy conscientes de qué está pasando en el mundo, cuáles son las variables que suceden. Entonces, aquí tenemos ciertos temas que debemos tener muy presentes. Lo primero que ya les dije es la crisis del multilateralismo. Segundo es el nacionalismo renacido en varias regiones del mundo. Lo vemos en Europa, lo vemos, bueno, en parte lo que está sucediendo en Estados Unidos, America First, lo vemos en una serie de los países de Europa y del resto del mundo. Tercer elemento que es muy importante es que los paradigmas que fueron la base del desarrollo hasta la primera parte de este milenio han cambiado sustancialmente a partir de 2012 con lo que se llama la cuarta revolución industrial, la digitalización, el cambio de los patrones de producción, de logística, de intercambio, que son de un dramatismo muy grande porque significa un impacto en la economía y también en el ámbito social. Y desde luego uno de los temas que sobresale ya desde hace varios años, pero que con esta situación de la pandemia se va a agravar enormemente, es la inequidad. Es decir, ha sucedido que el mundo, en lugar de mejorar la distribución de la riqueza, se ha deteriorado y hay presiones y situaciones muy delicadas en el conjunto degenerado. Bueno, ahora veamos, pasemos a nuestra América Latina. Yo les decía hace un año y medio que América Latina, lamentablemente, después de haber sido la región en desarrollo de mayor éxito y la vista como el país, la región emergente más de mayor potencial a principios de la década del 60, resulta que nos quedamos con que somos la región del futuro. Brasil es un gran ejemplo. Brasil era el país del futuro en los 60 y seguimos siendo el país del futuro. Yo he hecho algunas veces comparaciones y es muy interesante ver cómo nos comparamos en términos de otras regiones. Entonces, por ejemplo, fíjense, nosotros en América Latina, el per cápita, el ingreso per cápita de América Latina era en relación a Corea, voy a tomar Corea, un país muy exitoso. Corea tenía en 1960 un ingreso per cápita que era el 28% de América Latina. Hoy día, ¿sabe cuánto es? Es el doble, el doble. Si tomamos
indicadores de productividad, de competitividad. En todo eso hemos quedado rezagados. Y hay un hecho que es claramente preocupante, es que en lo que sería el futuro, estoy hablando antes de la pandemia, el futuro del desarrollo del mundo, que se mide con un criterio muy interesante que lo estableció el Foro Económico Mundial, que se llama competitividad 4.0. ¿Y qué significa eso? Significa, hay 12 pilares que miden cómo está ubicado un país, una región. Y los pilares son muy interesantes, que no solamente son economicistas, están instituciones como un factor fundamental, que mide la calidad de las instituciones públicas, privadas, el sector privado, la empresa, los sindicatos, la separación de poderes, la transparencia, todo eso. Segundo, la infraestructura y la logística. Tercero, lo que tiene que ver con los sistemas de TICs, o sea, las tecnologías de información y comunicación. Cuarto, la estabilidad, los equilibrios y el manejo macroeconómico que tiene un país o una región. Luego pasamos a indicadores muy interesantes, como son cómo se mide la calidad de la educación. Pero la educación no medida con el criterio tradicional del siglo XX o del siglo XIX, sino con el criterio de esta nueva tendencia del mundo, donde se miden las habilidades, que no solamente es la preparación académica tradicional, sino cómo se van formando los recursos humanos en forma continua en el trabajo, más allá de las universidades, de la academia, para adaptarse a esta nueva era, que es una era donde la tecnología digital es la que se está imponiendo. Jeffrey Sachs, en una discusión antes de la pandemia, con mucho... Lo del matrimonio de la B, pero voy a cambiar. Jeffrey Sachs decía con mucha claridad que si no se toman las medidas apropiadas en estos próximos años, para el 2030 el desempleo va a ser masivo, porque inclusive muchas de las actividades donde todavía no tenemos el impacto de sectores de mayor tecnología, como por ejemplo la infraestructura, la logística, todo eso, y la construcción, van a quedar fuera de foco. Entonces, este es uno de los problemas más delicados que tenemos que enfrentar en el futuro. Ahora, viene la pandemia. Y lo que se espera a nivel mundial es muy delicado. Es decir, con los próximos 5 años van a ser extremadamente duros y difíciles. La recuperación de los países más grandes, evidentemente, va a ser más fácil porque tienen los recursos para hacerlo. Pero, de todas maneras, podemos pensar en un nuevo mundo. Inclusive, fíjense, ayer estaba en uno de estos web de seminars con la gente del Foro Económico Mundial. Y el tema de la próxima reunión anual del foro, que es en el mes de enero, que posiblemente, no sé si se podrá hacer en vivo, será de esta manera, se llama the reset, o sea, la palabra que no sé en español, cómo es reset la computadora, o sea, en otras palabras, lo que viene es que tenemos que replantearnos completamente las interrelaciones entre los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos humanos, la distribución de la riqueza, el medio ambiente, en un contexto que no es el mismo que hemos manejado hasta la fecha. Bueno, ahora, viendo en todo esto, Bolivia, ¿cómo estamos y dónde estamos? Entonces, aquí viene el tema que quisiera reflexionar un poco. No hay duda que nosotros, el país, se ha caracterizado por ir en ciclos. Es decir, si ustedes, los que somos más ancestrales, podemos recordar algunas de las etapas
del pasado de muchos años. La verdad es que Bolivia, ¿qué sucedió? Después de la gran crisis de la década, de la Gran Depresión y más que todo el impacto que tuvo en los países de la región, Bolivia comenzó con lo que yo llamo, no solo yo, es el modelo famoso de capitalismo de Estado, que comenzó ya al final de los años 30, gobiernos de Toro, de Bush, en fin, con la nacionalización de la Standard Oil y otras cosas. Pasan los años y llega y viene la revolución del 52, que fue trascendental con sus aspectos positivos y negativos, pero en un momento en que no había ni Cuba, no había ni China, no había nada fuerte, donde hay una transformación muy grande que efectivamente fortalece aún más el proceso de capitalismo de Estado. Pero también hay que recordar que, al igual que en la tradición de la alta dependencia en esa época y desde la colonia de los minerales, viene una caída muy importante en el precio de las materias primas y se tiene, conjuntamente con los dos desajustes que produce la revolución del 52 en materia institucional, se produce una hiperinflación. Claro, si comparamos la hiperinflación del año 54 con la que tuvimos en el 85, y para qué hablar de mi querido país Venezuela, con la hiperinflación que tiene desde hace 2 o 3 años, eso es nada. Pero fue una hiperinflación que llevó a 400, 500% de inflación. Eso forzó a que el gobierno de Siles Suazo, el doctor Siles Suazo, tuvo que adoptar el programa que mucha gente no recuerda, no sabe, el programa ortodoxo más severo de estabilización macroeconómica, que significó el restablecer la estabilidad financiera y monetaria. Fue tan dramático que tuvo la oposición de la COP, marchas, se puso en huelga de hambre para sacar eso adelante. Tuvo dificultades con su partido, porque evidentemente esto significaba un cambio en la dirección de las políticas del año 52, pero tuvo éxito. Y ahí tenía los grandes aliados, miren las ironías del destino, ¿quiénes fueron? Un caballero llamado Jackson Eder, un americano que era el asesor, que en la práctica, siendo muy honesto, era el verdadero ministro, y el Fondo Monetario Internacional. Al extremo que el éxito de ese programa de estabilización hizo que fuera el ejemplo más positivo que había tenido el fondo en América Latina. Eso generó en la década de los 60 un crecimiento económico muy satisfactorio, que en efecto fue la década de mayor crecimiento que ha tenido Bolivia. Y paralelamente hubo la apertura, inició la apertura en el Oriente y los descubrimientos iniciales de hidrocarburos. Pero la historia continúa en los 70, lo mismo, fue una década de mucho auge, los precios favorables, y ahí vino la desgracia para América Latina. Aparecieron los petrodólares. Los países de Medio Oriente fueron los que inundaron a América Latina de recursos fáciles que venían de los petrodólares a través de la banca privada, y se generó la gran crisis de la deuda en América Latina el año 83. Bolivia no es excepción. Y lo que hay que tener presente, volviendo a lo que yo les decía al principio, del modelo de capitalismo de Estado, ese modelo, al margen de que sean gobiernos de derecha, de izquierda, militares, civiles, religiosos, la constante fue el crecimiento de las empresas públicas. Eso pasó en los años 70 y eso, conjuntamente con los desequilibrios mencionados, generó en el gobierno del doctor Siles, se produjo la hiperinflación, que fue la más alta que había tenido América Latina y una de las más altas del mundo, con 8.000% el año, y que si no se paraba esa hiperinflación hubiera llegado a 28.000. Nada comparado con lo que ha pasado en Venezuela. Igual, se logró algo muy importante, acuerdos políticos que lograron que se haga un plan de estabilización muy serio
en el gobierno del doctor Paz Estenssoro, que condujo a la estabilización del país y a que se ha habido, a partir de esa época, una continuidad en las políticas macroeconómicas que siguió el país. Pero lo que no cambió, excepto por un periodo muy corto, que fue quizá el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue la fortaleza del modelo de capitalismo de Estado con la presencia de las empresas estatales, unas buenas, otras malas, y con la inversión pública como un factor clave en el proceso de crecimiento cuando las condiciones estaban dadas. Bueno, esa situación, viene la crisis de la deuda y para llegar a la década de la gran bonanza del 2000 adelante, se produce varios factores. Primero, que gracias a que Bolivia era un país de ingresos, de bajos ingresos, tuvo acceso a perdón de deuda en todos los gobiernos, a partir del gobierno del doctor Paz, a mí me tocó en el gobierno de Jaime Paz, reducción de deuda con los americanos, con el Club de París, y posteriormente sí, en los fines de la década de los 90 y los primeros años de este milenio, Bolivia logró el HIPIC, que es el perdón de la deuda más trascendental. Entonces, ¿qué sucede al comenzar el milenio? Hay factores extremadamente interesantes que benefician a Bolivia. Por un lado, el superciclo en el precio de las materias primas para América Latina, como nunca se había dado. Segundo, se habían negociado exitosamente los contratos de venta de gas a Argentina y Brasil, con una fórmula de precios muy satisfactoria que, unida a la bonanza del precio de los commodities, le permitió a Bolivia tener una situación exportadora óptima. Simplemente para recordarles, las exportaciones de Bolivia a principios de los años 2000 eran más o menos 1.300, 1.500 millones de dólares. En el año 2014 llegaron a 14.000 millones. Dense cuenta lo que es eso, 14.000 millones. Las reservas internacionales de Bolivia eran menores, eran 800, 900, 700. De pronto llegaron casi a 16.000 millones de dólares. O sea, casi como chinos. Entonces, en esas condiciones, evidentemente, el caso boliviano, al igual que el caso de los países de América Latina y principalmente los suramericanos, tuvieron la bonanza de alto crecimiento económico, pero con una ventaja que los diferenció de las décadas anteriores de alto crecimiento, que fueron la década de los 60 y la década de los 70, que fue posible en Brasil, que fue posible en México, que fue posible en Bolivia, la reducción sustancial de la pobreza y también una mejora, aunque relativamente baja, en la distribución de la riqueza. ¿Qué fue posible? Fue posible que gracias a esa bonanza se crearan una serie de mecanismos de subsidio en México, en Brasil, en Bolivia, para facilitar, digamos, el beneficio de los sectores menos vulnerables. Y consecuentemente, en ese marco, en esa situación, ¿qué le sucedió a Bolivia? Pudo crecer todos los años a un ataque, es el periodo más largo, no el más alto, pero el más largo de crecimiento, que nunca bajó del 4%, pero con una reducción de pobreza de más del 55% a un nivel de 34%, y lo que sí, una mejora en lo que es la inclusión en el coeficiente Gini, que estaba en cerca de 60, que lo peor es decir 100, estaba en 60, por encima de los que tenían el peor distribución, que son Brasil y Colombia, con 55, pero Bolivia hoy día tenía, digamos, 43%, que está por debajo del promedio. Lo que ocultan estas cifras es uno de los temas delicados que tiene América Latina y Bolivia en particular, es la alta informalidad. O sea, tenemos más del 40-50% de la población es informal.
Entonces, en una pandemia esto todavía es muchísimo más grave. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? En lugar, como de costumbre, yo digo, los latinoamericanos tenemos el defecto, los ismos. Los ismos, ¿qué son los ismos? Somos el pesimismo, a veces somos pesimistas hasta la muerte. El dogmatismo, si somos estatistas, es hasta la muerte. Si somos librecambistas, hasta la muerte. No sabemos medir los balances. El otro es, no hay pragmatismo. Y el triunfalismo es una de las enfermedades más grandes. En América Latina en general, y muy especialmente en Bolivia, en la época de las vacas gordas, que era única, o sea, estoy hablando de 2004 hasta 2012, 2013, en lugar de haber utilizado ese cambio, esa riqueza, esas posibilidades para hacer una transformación productiva que saque a nuestra región en general, América del Sur especialmente, y Bolivia en particular, del modelo tradicional de lo que se llama ventajas comparativas, de alta dependencia en pocas materias primas, y que se transite a una mayor transformación efectiva, eficiente, a una diversificación, a campos nuevos. No, nos quedamos felices y en lugar de invertir en sectores que tengan un impacto real, se hicieron muy buenas inversiones en muchos campos, en la infraestructura, en otros lados, pero también se hicieron proyectos que no tienen un sentido de beneficio. Porque algo que es muy importante, en la inversión, no importa la calidad de la inversión durante el periodo de inversión. Si yo invierto en un edificio malo o en un proyecto malo, el impacto durante esa etapa de construcción va a ser de crecimiento económico, ninguna duda, por el efecto multiplicador. Pero si hice mala la decisión, se me queda congelado eso en el futuro y no crea los beneficios que uno espera de una inversión que va a generar mayor producción, mayor empleo, mayor exportaciones, mayor condiciones de mejoramiento social, no un año, sino durante 15 o 20 años. Y lamentablemente Bolivia, al igual que otros países de la región, hizo inversiones que en muchos Los dos es los más convenientes para un país. Entonces, nos encontramos ante la situación que tenemos en este momento. ¿Y qué sucede? Bolivia, comparado, como yo les decía, en varios de los indicadores, pero hay uno que es dramático y es importante. En el índice de competitividad 4.0, que mide los 12 pilares integrales, la posición de Bolivia es 103 de 140 países. De América Latina solo hay muy pocos países debajo. Cerca, pero están mejor que nosotros, está Paraguay y Ecuador. Para darles una idea, el promedio de América Latina no es bueno, está en la posición 78 de los 145 países. El país con mejor indicador de esos 12 pilares es Chile, con 33, luego está México con 48, y hay otros, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, que están debajo de la posición 70. Pero Bolivia está en eso. ¿Y cuáles son los puntos más débiles? Y esto es muy importante. El punto más débil, más allá de innovación, que obviamente no le pidas a Bolivia que tenga un gran porcentaje, una gran nota en innovación, lo más bajo es instituciones. Instituciones en América Latina en general y en Bolivia. Es el peor que tiene. ¿Por qué? Porque se denota. ¿Y cómo se mide ese índice? Hay separación de poderes, hay transparencia en el manejo, hay gobernanza apropiada en las empresas, hay reglas del juego claras para los actores. Bueno, esa calificación Bolivia la tiene muy baja. Y las otras son mediocres. Entonces, esa es la situación real. Ahora, ¿cómo
vemos qué podemos hacer en el futuro. Bueno, aquí yo creo que hay dos planos que hay que tener claridad. Uno es lo inmediato, lo dramático, es cómo responder a este impacto tan serio que nos ha agarrado a todos sin estar preparados, que es la pandemia. O sea, la parte sanitaria, la parte de salud, cómo responder. Y yo creo que en eso es un esfuerzo que se debe hacer y que se está haciendo. Y más aún los recursos, que lo que ha cambiado en el mundo es que hoy día la acción del sector público se ve como una acción importante. Los que eran dogmáticos contra las políticas del famoso economista John Maynard Keynes, que precisamente en la Gran Depresión propuso la acción del Estado para impulsar la salida hacia el crecimiento, inclusive la gente que es más monetarista, hoy en día hay un acuerdo de que ni lo uno ni lo otro, hay que estar en el medio y lograr un acuerdo. Y en efecto, como ustedes están viendo, el impulso fiscal que están dando Estados Unidos, los países europeos, todo el mundo es enorme. Y en el caso de Bolivia se está haciendo eso, precisamente aumentar. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ya veníamos de un déficit fiscal de varios años superior al 6-7%. Bueno, ¿qué quiere decir ahora? Que ese déficit va a subir, obviamente, y puede subir a 10-12%. Ahora, ¿cómo se financia ese déficit? Evidentemente, en las circunstancias actuales, la única forma de hacerlo es que se consigan recursos externos para cubrir esa situación. ¿Qué es lo que el gobierno actual ha estado haciendo? Es lo que debe hacerse. O sea, ha logrado un acuerdo que no es de alta condicionalidad, ni mucho menos con el Fondo Monetario Internacional. El BID le está dando recursos. CAF aprobó una línea grande. Gladys está ahí, ella puede aseverar que estoy diciendo la verdad, de 2.500 millones que pueden ser utilizados. Yo diría, Bolivia puede tener un acceso, me imagino, 300, 400 millones. También escuché que ha aprobado otra línea de 1.500 millones para canalizar a los sectores del empresariales a través de la banca de desarrollo y sucesivamente, pero esto no es suficiente. Entonces ahora lo que corresponde a futuro es cómo salir de todo esto. Entonces hay dos etapas que hay que tenerlas muy claras. Una es la etapa del corto plazo, donde no se puede pedir más de lo que se tiene. Es decir, el país no estaba preparado. Es decir, vuelvo a hacer una crítica constructiva. En lugar de haber financiado y haber construido una serie de obras que las podían no hacerse o actividades que el sector privado podía desarrollar, se debería haber puesto mucho más esfuerzo en Bolivia y en otros países en lo que le toca al Estado, que es la salud, la calidad de la educación, la generación de mayor igualdad. Lamentablemente eso no se ha hecho, entonces no tenemos suficientes elementos para responder a esta situación tan crítica. Pero ahora viene la pregunta es, ¿qué pasa mañana? Si ustedes observan toda la discusión que hay a nivel internacional y a nivel nacional, está muy concentrada en esto, que es natural, es la crisis, es la dificultad, cómo salimos de esto. Pero no se está hablando suficiente del día después. Y el día después es cuál es el camino de nueva estrategia, de una estrategia renovada que permita encaminar el desarrollo, que sea un desarrollo de buena calidad. O sea, ¿qué es buena calidad? Buena calidad es que macroeconómicamente sea estable, que sea eficiente, productivo, que permita un crecimiento que sea razonablemente alto, pero de buena calidad. No es cualquier crecimiento. Crecimiento de buena calidad, es decir, que sea eficiente, que cree empleo, que incentive a la empresa, que logre ser competitivo a nivel exportador, que mejore las condiciones de acceso a los servicios de la mayoría de los ciudadanos, que además tenga la virtud de poder insertarse en un mundo más amplio. Eso es lo que se necesita. Pero
¿Cómo se come eso? Ahí está el detalle, como decía el gran filósofo Cantinflas. No, es esta, ¿dónde está? ¿Cómo se hace? Y eso ya no es una labor, y ese es un mensaje que yo lo he venido dando. Ese es un mensaje que le toca al futuro, en el caso concreto de Bolivia, le toca a quien sea nuevo gobierno en el país. Pero ¿puede hacer eso solo un gobierno? Porque Bolivia en este momento tiene, además de venir con una situación deteriorada por razones que yo he mencionado, encima de eso tiene la pandemia con el golpe que tiene a vastos sectores, a los servicios, al turismo, a la construcción, a los exportadores, en fin. Y encima de eso tenemos algo que nos complica la existencia, un ambiente político bastante adverso, polarizado, de confrontación, que yo veo que no se entiende que lo que viene necesita acuerdos nacionales muy amplios, el de la clase política y, por otro lado, convocando a los empresarios, a los trabajadores, con realismo y sin tenemos el defecto nosotros dentro de los famosos ismos. Nos encanta manejar el auto con retrovisor. Es decir, todo el tiempo estamos manejando, en lugar de mirar adelante, nos preocupamos de ver el retrovisor. Entonces siempre estamos criticando a tu adversario. Todo lo que hicieron los anteriores gobiernos fue malo, yo voy a inventar. Y es lo que yo definí, les dije un día, el refundacionalismo sistémico crónico recurrente. El que llega dice que va a inventar la pólvora, y no es así. Pero en Bolivia, el gran mensaje que yo doy es, y lo digo sinceramente, tiene que encontrarse acuerdos muy amplios. Tiene que zanjarse diferencias porque ningún gobierno solo va a poder ir adelante. Y otra cosa, para tener el acceso importante a los recursos externos que Bolivia va a necesitar en magnitudes muy grandes, se tiene que tener claridad de una estrategia de mediano y largo plazo. Y la estrategia no es meramente buenas ideas, es programas, es proyectos concretos con estudios de factibilidad integrales que cubran los aspectos técnicos, económicos, financieros, sociales y ambientales, que son fundamentales, y que haya transparencia en los procesos de adquisición de bienes y de servicios. Para eso se necesita esa situación de entendimiento. Y yo creo que los que hemos estado tantos años en el circo, a veces de trapecistas, otras veces de domadores, a veces de fieras y otras veces de payasos, recordamos muy bien que si Bolivia ha sido capaz en situaciones de adversidad muy grande, y yo voy a usar 3 ejemplos. En los años 50, los que éramos niños, no, Chachita era jovencita en esa época, me acuerdo, ¿no? Yo estaba en kindergarten, ¿no? En esa época, la polarización que había era dramática, porque fue una etapa difícil. La confrontación, había diferencias, no solo eso, había muertos, había diferencias entre los 2 partidos principales, que eran el MNR y la Falange. Hubieron muertos. Sin embargo, el momento de la verdad, años más tarde, los falangistas y los movimentistas lograron hacer gobierno y lo hicieron como corresponde. Segundo caso, el tema cuando la gran crisis de la hiperinflación, el doctor Siles, que era un hombre patriótico, decidió adelantar las elecciones. Y en esas elecciones no fue presidente el primero, sino el Congreso lo eligió al doctor Paz. ¿Y qué hizo el doctor Paz? Inmediatamente llamó al general Banzer y a su equipo económico, que básicamente lo tenía Jeffrey Sachs y todos ellos, y armaron el gobierno, aunque la gente de Banzer no entró al poder ejecutivo, excepto al ministro, ¿cómo se llamaba? Careaga, estuvo Jeffrey y los demás. Y luego lo más interesante es
y eso a mí me tocó, y yo he vivido la situación, el haber logrado que el general Hugo Vance Suárez y don Jaime Paz Zamora, que habían sido enemigos durante muchos años, hubiesen hecho un acuerdo y que termine de presidente Jaime y que se haya hecho un gobierno adecuado y que en la siguiente elección el candidato a la vicepresidencia del general Vance haya sido nada menos, nada más que el Motete Zamora, nos muestra, del Partido Comunista Chino, nos indica que el país cuando está en crisis, cuando llega al borde del precipicio, es capaz de lograr acuerdos importantes. Entonces, mi mensaje en esa materia es, hago votos de que, y todos los que estamos en esta sesión, que tenemos voz como para poder tener alguna influencia, influir para que se dejen de estar con los retrovisores permanentes todos y se trate de encontrar soluciones para un esquema de desarrollo holístico, que no solamente es la macroeconomía o la economía, es la parte social, es la parte ambiental. Y aquí viene el último comentario. Bolivia tiene que enfrentarse a las realidades del medio latinoamericano. Más allá del mundo, que yo lo he puesto al mundo, está el ámbito latinoamericano. América Latina está pasando momentos en lo político y en la estabilidad muy complejos. Miremos nuestros vecinos. Brasil, gran país Brasil, que es para nosotros un socio fundamental. Bueno, tenemos problemas, no tenemos suficiente, no hemos hecho bien la tarea en las reservas de gas, las condiciones del mercado han cambiado, hay descubrimientos tanto en Argentina como en el gas. Consecuentemente, no es lo mismo que teníamos hace 25 años. Pero más allá, en el plano político, en este momento Brasil, yo viajo mucho, soy profesor catedrático en la UPSA, en la Universidad de Sao Paulo, y la situación política es muy compleja en este momento. Veamos nuestro otro vecino, gran país y gran amigo y gran socio en la historia, Argentina. Argentina está pasando un momento difícil. Espero que finalmente está en la puerta de poder llegar a algún acuerdo aceptable con la deuda, pero igual los próximos años para Argentina van a ser difíciles. Vemos que un país que siempre fue el mejor alumno en todas las notas, que es Chile, también con problemas políticos. Veamos Colombia, un gran país, diferencias y discrepancias muy grandes. Y para qué hablar de una cosa que fue el gran orgullo de los latinoamericanos. Aquí hay algunos ancestrales que han visto, por ejemplo, Toto Fernández, y Toto Fernández que está por ahí. Toto tiene una gran experiencia porque él comenzó en estos temas de América Latina, etc. Él fue asistente de Bolívar y luego fue canciller de Sucre, entre otras cosas, antes de haber... Pero él conoce muy bien el gran entusiasmo de la integración regional que tomamos en la década de los 60, que se modificó en una forma muy positiva a fines de los 90, principios del 2000, con Fernando Enrique Cardoso, que se armó la estrategia suramericana. Todo eso se derrumbó por dogmatismos, por diferencias ideológicas. Cayó la comunidad andina en crisis, el Mercosur en crisis. Nació UNASUR que no era como debía ser. Nació el ALBA y la prima del ALBA, la tía del ALBA. Todo eso, una proliferación, eso no sirve. Hoy nos toca a los latinoamericanos encontrar esquemas pragmáticos porque para responder a esta ruptura de las cadenas productivas, a esta situación, se abren oportunidades muy interesantes de colaboración, dando opciones no solo a las grandes empresas, sino a las pequeñas empresas. Y un comentario final. El dogmatismo que ha llevado a varios de nuestros países a tener muchas reservas con la inversión extranjera. Gran error. Miren, Bolivia, para poder crecer, desarrollarse y poder tener un ritmo de crecimiento, tiene que invertir por lo menos un 25% del Producto Interno Bruto. Muy bien. No cualquier cosa hay que invertir. ¿Cuánto es la capacidad de ahorro que tiene el país? En el momento normal, ahora estamos en lo normal, más o menos comparen un 25% de inversión con el ahorro, que es el ahorro
de las familias, de los gobiernos y de las empresas. Más o menos 12, máximo 14%. Hay una brecha entre 8 y 10 puntos que tiene que venir de afuera. Y los organismos multilaterales no tienen la capacidad para eso. Es decir, el BID, mi alma mater, el CAF, mi otra alma mater, el Banco Mundial, lo que tienen son catalizadores, o sea, ponen recursos, pero gracias a su participación hacen que otros recursos públicos y privados vengan. Entonces, una fuente muy importante es la inversión extranjera directa de calidad. Y yo uso, me canso de repetir, el país con mayor inversión extranjera, no ahora, sino en los últimos 30, 40 años, ¿saben cuál es? Es la China. ¿Y los chinitos qué hicieron? Trajeron a las mejores empresas europeas, americanas, a China de tecnología, y ahí es donde hoy día la China es donde está. Entonces, tenemos que ser prácticos y dar los roles públicos y privados en una forma adecuada, reconociendo que un Estado fuerte es importante, pero no un Estado prebendalista, donde cada vez que viene un nuevo gobierno cambia toda la administración pública, donde no hay una carrera, donde no hay reglas del juego para tener totalmente esquemas que sean transparentes, meritorios, en fin, para la construcción. Bueno, estas son algunas reflexiones, pero creo que lo más importante es reconocer que vienen años muy difíciles. Y desde luego hay un problema. La gente en Bolivia está mal acostumbrada porque ha vivido muchos años en una situación de bonanza que no era real, pero que se traducía en que tenían empleo y que podían hacer compras y eso no lo van a tener por varios años. Entonces aquí viene la labor de construir nuevos esquemas que sean beneficiosos, donde el sector privado tiene que jugar un rol muy importante en el sector productivo. Así que me quedo aquí y quedo a la orden de cualquier pregunta. Si es buena la pregunta, los felicito. Si es mala, también. La respuesta mala. Gracias. Muchísimas gracias, señor García. Nuevamente, brillante conferencia sobre Bolivia ante los desafíos del nuevo contexto mundial. Para las preguntas, les rogaría que por favor utilicen la opción del Zoom para levantar la mano o bien nos hagan llegar sus preguntas mediante el chat escrito. Estamos esperando las preguntas ante esta magnífica conferencia de Enrique García. Yo creo que nos va a ir aclarando a través de ellas muchas cosas aún. Adelante, por favor, queridos amigos. El señor Jaime Escarruz, por favor. Brevemente de decirte, tal vez más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Los empresarios de la situación actual del gobierno estamos un poco desencantados en esta situación tan difícil que estamos transitando con el COVID-19. No estamos viendo un impulso real desde el gobierno, excepto algunas medidas paliativas en sentido de diferimiento de pagos, ya sea de reprogramación de deudas por 3 meses o el caso de los impuestos. No vemos un plan consistente para apoyar al sector productivo, que sin embargo ha estado trabajando sostenidamente en muchos casos, por ejemplo el caso de industria, en el área de medicamentos, en el área de alimentos, etcétera, sin pausa, aun cuando la cuarentena estaba dura. Tenemos sectores como transportes, etcétera. Muchos sectores han tenido que seguir trabajando y vemos una actitud, sobre todo de parte del Ministerio de Trabajo, que es más bien agresiva para los empresarios. Hemos tenido oportunidad de conversar con varios ministros.
se nos ha escuchado siempre los planteamientos con mucho, con muy buen ambiente, si se quiere, pero no vemos que existan soluciones. Nuestra preocupación, coincidimos, capital muy grande en la economía, nosotros nos estimamos entre el 15 y el 20% del PIB, pero compartimos absolutamente el criterio de que los organismos internacionales no van a acceder a dar ningún monto de esas dimensiones a un gobierno que Sí, no sé si le quedó. Creo que se quedó sin. No sé, quizá, ¿qué quieren que conteste una por una o recogemos varias preguntas? ¿Qué prefieren? Si gusta, tenemos aquí también en línea dos han levantado la mano, del señor Carlos Caballero y Edgar Rendón. Primero al señor Carlos Caballero, por favor. Sí, buenas noches. Gracias por la exposición, estuvo muy buena. Yo tengo una pregunta breve. Es importante relacionar el tema de conseguir recursos, buscar la inversión extranjera, pero dado que es una pandemia y que todos los países están sufriendo y los gobiernos están recurriendo a sus ahorros para ayudar a enfrentar esta crisis, también van a haber muchos países que van a ser candidatos a esa inversión. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que daría para hacernos más atractivos, más allá del ámbito político, como para poder captar esas inversiones, ¿no? Incentivos tributarios, por ejemplo, legislación, ¿qué tipo de elementos agregaría a esta ecuación para que funcione? Muy bien. ¿Una más o quieren que conteste? Una más. Por favor, tengo al señor Edgar Rendón. Gracias. Buenas tardes. Saludar y felicitarle a Enrique por esa brillantísima exposición que ha hecho. Yo quiero tomar un tema que él lo ha considerado como neurálgico en todos los procesos de cambio de aquí en adelante en el futuro, y es el tema de la institucionalidad. Es claro de que este país, nuestro país, ha sufrido durante estos 14 años un proceso de desinstitucionalización muy fuerte. Es decir, han hecho una constitución política del Estado para un partido con hegemonía política, en este caso se ve en el Congreso, los 2/3 del MAS, han adecuado una serie de cuestiones justamente para promover el control total y, por lo tanto, la desinstitucionalización. Y obviamente que los elementos políticos, el marco político es el que va a guiar muchas de las acciones económicas que se van a tomar a futuro, considerando de que es una única salida y además que conlleva una serie de acuerdos, una serie de entendimientos con todas las fuerzas políticas y con todas las fuerzas económico-empresariales y sociales del país. En este caso, ¿cuál sería su recomendación para que definitivamente los actores políticos empiecen a trabajar en esta línea que va a requerir en muchos de los casos acuerdos políticos para hacer modificaciones a la constitución política del Estado que permitan precisamente orientarse nuevamente el campo de la institucionalización del país? Gracias. Quizá, a ver, puedo amarrar más o menos las tres inquietudes que se han planteado. Bueno, la primera cosa que yo diría, que evidentemente, dada la magnitud de esta situación que se ha planteado con la pandemia, y lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, 40 días que estamos sin actividades, la gente se desespera y definitivamente creo que todos tendrían la ansia para que hayan resultados y resultados rápidos. Claro, yo digo, para cualquier gobierno, estar en un gobierno en este momento en cualquiera de los países es muy difícil porque con la escasez de recursos y la serie de problemas que existen.
Pero yo diría que este tema de que se debe acelerar acciones para dar apoyo al sector productivo es muy importante. Yo en una reunión que tuve, no sé si alguno de ustedes estaba esta semana, el lunes, en la Cámara de Industrias, precisamente una pregunta similar a la que tú hacías. Yo les conté un poco mi experiencia desde el Banco Interamericano de Desarrollo en los años 80, donde precisamente había que llegar a los sectores productivos de la economía y había falta de recursos. Entonces, ingeniamos, yo fui responsable de eso porque yo era el director de la División de Industrias e Instituciones Financieras del BID, y precisamente lo que diseñamos es lo que se llamó un programa de reactivación industrial, que era una fórmula en que el BID, fuera de la tradición que tenía de solo financiar proyectos, etcétera, creamos con la justificación de las circunstancias de dar líneas de crédito muy grandes a través de los mecanismos de los bancos centrales de los países para que a través del sistema financiero de los países, y ahí lo veo a Marcelo Trigo, que posiblemente podría ser el canalizador de esos recursos, para apoyar rápidamente no solamente con inversión, sino con adquisición de insumos, capital de trabajo, ayudar a facilitar los flujos de fondos, etc. Creo que eso está vigente. Y cuando he visto que, por ejemplo, en el caso de CAF, escuché ayer del presidente Carranza que se aprobó una línea de 1.500 millones de dólares para canalizar a través de la banca de desarrollo. Yo iría más lejos. Yo iría a través de los sistemas financieros, porque evidentemente si tomamos una de las cosas positivas que tiene Bolivia es un sistema financiero bastante sólido, que gracias a los problemas que tuvimos en hace muchos años, ha establecido normas y un manejo muy prudente. Entonces yo creo que ese es un camino que más rápidamente puede hacerse. Al mismo tiempo, no es factible, y en esto hay que ser muy honestos, que en una etapa de transición política se pida a un gobierno que tenga planes más de largo plazo. Es por eso que quizá el hecho de que va a haber unas elecciones y ojalá que la salud no se interponga en este tema, que haga que se tenga un gobierno que pueda pensar con visión de 5 años y que sea quien convoque a todos ustedes para que puedan precisamente. Y en cuanto al tema externo y al tema de la inversión extranjera, yo creo que la pregunta es muy válida. Hoy, a diferencia de lo que pasaba en la época que yo vivía en el BID y también como ministro, con las crisis que tuvo América Latina, era diferente el mundo, porque la región de problemas era América Latina. Entonces, cuando estalla la crisis de la deuda en México y se multiplica por todos nuestros países, aparece el secretario Brady, se hace el plan Brady, se hace todos estos arreglos y se puede apoyar a América Latina porque era la región en problemas. ¿Cuál es la diferencia que tenemos hoy? Que no son los únicos en problemas. Entonces yo creo que ya veo que estaba, por ejemplo, también Ricardo Cardona del IFC. IFC, por ejemplo, del Banco Mundial, es otra puerta muy importante para atender las necesidades del sector privado. Pero estamos compitiendo a nivel global y en lo que es la inversión extranjera, más aún. Entonces, la pregunta es muy válida. Para poder atraer inversión extranjera de calidad, no cualquier inversión extranjera, se necesita tener reglas del juego muy claras, muy de largo plazo. Como me decía, yo lo repetí en varias conferencias afuera, que me lo han dicho los inversionistas extranjeros, preferimos unas reglas no perfectas, pero que tenemos certidumbre que van a durar en el tiempo. De nada nos sirven unas reglas maravillosas de cualquier gobierno que va a terminar que en 1 año o 2 años nos cambie. Y Bolivia, lamentablemente, se ha caracterizado por cambiar reglas del juego periódicamente. Esta
este capitalismo de Estado que lo tenemos tan inmerso en el corazón y en el alma, nos lleva a hacer nacionalización tras nacionalización cada tiempo. No hay nada malo con una empresa pública, siempre y cuando la empresa pública sea manejada con criterios serios, pero no como botín. Ese es el problema. Y de la verdad soy muy franco, y en todos los gobiernos. Mi experiencia pública, las dificultades que yo he tenido en mis dos aventuras de gobierno, como viceministro en una oportunidad y como ministro en otra, las dificultades han sido precisamente mi lucha contra los malandrines que querían hacer negocios a costa del Estado. Y soy muy franco. Entonces, si eso no se pone claro, no tenemos futuro. Y por eso creo que esa construcción es importante. Y también ser muy claros en estrategias realistas. ¿Qué cosas queremos para el público y para el privado? Por ejemplo, un área que tiene grandes perspectivas. El otro día estuve en uno de estos eventos del Economist y otro del Foro Económico Mundial. Y una de las riquezas fantásticas que tiene Bolivia con un potencial enorme es el litio. Pero es el litio que tiene que manejarse con criterio global y no con provincial. No se puede pensar que el litio, para convertirse en un centro de las baterías y todo eso, se va a hacer con unas empresitas de cuarta clase. Tiene que ser algo de primer nivel. Y estamos en los otros ámbitos, el ámbito de la agroindustria, las cadenas productivas, que hoy especialmente, esperando que mejoren las condiciones de América Latina en los próximos 4 o 5 años, todos los que tenemos influencia en la integración debemos trabajar para encontrar mecanismos pragmáticos de cooperación, porque si no estamos perdidos, estamos perdidos. No sé si respondí si me olvidé algo, perdón. Muy bien, ahora abrimos a 3 personas, por favor. Empezamos con Juan Alfredo González Jiménez. Muchísimas gracias. Felicitar a Enrique por esta brillante exposición. Realmente muy importante abrir todo este tipo de canales. Si bien Enrique mencionaba hace instantes el tema del litio, aún estamos con un tema que nos está empezando a afectar con nuestros propios compradores, que es el tema del gas. Como Argentina, que tiene el megacampo de Vaca Muerta, que recién ha descubierto, Brasil, que en otras zonas también descubrieron megacampos. Entonces, nuestras áreas de venta se están reduciendo y se van a reducir aún más allá de los megacampos encontrados, sino por la economía que están teniendo estos países y Bolivia mismo. Sabemos que mercados pequeños como Paraguay y Uruguay no van a ser lo suficiente para generar la economía que tiene que generar Bolivia. Sería conveniente volver a aperturar mediante un referéndum una salida para la venta del gas por Chile y a Chile, porque sabemos que en 2004 habían preacuerdos con México, incluso Estados Unidos y Canadá para la venta del gas y traspasarlo por Chile, ¿no? Es un tema un poco polémico socialmente, ya sabemos, por el movimiento al socialismo, pero quería saber su opinión, si es que realmente sería una política adecuada aperturar nuevamente esta salida de gas hacia Chile y por Chile, ¿no? No, mira, yo en esa materia, en esto hay que ser pragmáticos. Yo creo que el haber cerrado por razones políticas y de diversa índole las negociaciones que se tuvieron hace muchos años en relación a la venta de gas para hacer LNG de venta a California, era una ventaja de oportunidad muy buena. Yo creo, yo lo he conversado mucho con el entonces presidente, con quien tengo, yo lo he sustituido en la presidencia que soy presidente actualmente del Consejo de Relaciones Internacionales, lo he sustituido al presidente Lagos. Y precisamente el presidente Lagos fue el que avanzó en su momento, primero en el gobierno del general Banzer y luego con Tuto Quiroga, y por razones
bueno, políticas no se pudo concretar en ese momento y luego vino el referéndum. Yo creo que en el mundo actual debemos ser pragmáticos. Yo creo que las relaciones de Bolivia en todos los temas, el tema marítimo, en todo, tienen que ubicarse en el marco de lo que es el siglo XXI con realismo, y lo que tú has señalado, el gran problema que tenemos con el recurso de gas es que lamentablemente, más allá que no hemos hecho suficiente reserva, pero lo más grave es que los mercados que los teníamos casi cautivos no existen más. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Entonces, yo creo que el país tiene que estar abierto a considerar opciones innovadoras y estar listo a revisar cualquier cosa dogmática que nos ha atado en el pasado. Muy bien, tenemos al señor Rolando Kempf, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y también está el señor Gustavo Jauregui, gerente general de la Cámara de Comercio, quienes le van a hacer también preguntas, por favor. Señor Rolando, por favor. No sé si me escuchas, Enrique. Ahora sí. Te escucho y te Enrique, veo, además. Eso es sí, bueno. Enrique, un placer, felicidades. Gran disertación y para nosotros un placer tener la oportunidad de estar contigo. En el tema en este momento de una recesión que estamos pasando, el gran problema es el tema financiero. Y entonces has tocado varios organismos multilaterales que podemos acceder, pero también hay uno que es la emisión de bonos. Dada tu experiencia financiera, ¿cómo ves el apetito internacional de esta emisión de bonos de 1.500 millones de dólares que está aprobado en el presupuesto general de la nación y está aprobado por ley, por lo cual es importante esa alternativa? Y otro tema que te toco también, Enrique, que eres tan gentil, es cómo ves la condonación de deuda en base a la experiencia que hemos tenido años atrás o la reprogramación de la deuda, porque el servicio de la deuda externa estamos hablando de 1.200 millones de dólares, que es muy elevada, que eso en este momento puede ir para reactivar la economía del país. Es una pregunta muy concreta para no tomarte mucho tu tiempo y felicidades, Enrique. Gracias. No, mira, las dos cosas. Voy a comenzar por la segunda. El tema, la situación de Bolivia comparado con lo que era Bolivia cuando yo estaba de ministro, cuando los gobiernos que hemos tenido hasta principios de los 2000, éramos país de ingresos bajos, de bajos ingresos, que en función de eso hemos sido elegibles a la condonación de la deuda del HIPIC y otras cosas. La buena noticia es que nos pasaron de categoría, pero la mala es que ahora somos país de ingreso medio. Y como han visto, todas las propuestas que están en la mesa a nivel internacional están destinadas a los países de bajos ingresos. Sin embargo, hay una corriente de opinión fuerte que dice hay que buscar esquemas para los países de ingresos medios para tener alivianar el tema de la deuda. Entonces, Bolivia, yo no sería amigo de que Bolivia de mutuo propio vaya a pedir condonación de deuda, porque no, por dos razones. Primero, porque ahora es país de ingreso medio. Y segundo, Bolivia comparativamente no tiene un gran problema en este momento de deuda. Les voy a ponerle los datos en la mesa. El coeficiente de deuda de Bolivia a nivel del PIB, para darles una idea, en el año 1986, lo que tuvo que enfrentar el gobierno del doctor Paz era 286%. ¿Ok? El índice y eso, obviamente, a través de las gestiones que hizo en la primera fase, la negociación que manejó Jeffrey Sachs, un poco alocada a veces, fue el perdón de la deuda privada, 10 cents to the dollar, y luego todos los otros gobiernos, como dije anteriormente, pudieron lograr reducciones de los americanos de un lado al otro, y finalmente lo más exitoso fue el HIPIC. Hoy día el coeficiente de deuda de Bolivia
No obstante que ha aumentado, que está en 11.000, 12.000 millones. Es solamente 30% del PIB. O sea, si la comparas con otros países de América Latina, salvo Perú y otros, no estamos mal. La proyección, inclusive la deuda total, está más o menos en 55%, incluyendo la interna. Sin embargo, la proyección que se tiene hacia los próximos 3 años sí va a subir a un 70%, más o menos. Pero yo, más bien, mi sugerencia es trabajar en línea con mejorar las condiciones. Y si hay iniciativas, pero no ser los propugnadores, sería un daño, porque voy a la otra pregunta. Una de las cosas importantes de todo país es el acceso a los mercados de capital. Para eso, Bolivia, es importante tener una calificación de riesgo lo mejor posible. El gobierno del presidente Evo al principio tenía reticencia a las agencias de calificación de riesgo, S&P, etc. Sin embargo, desde CAF y varios dijimos, no, pero tienen que tener un rating. Y Bolivia consiguió un rating razonable. Naturalmente no es de grado de inversión. Actualmente nos han bajado el rating por razones obvias. Sin embargo, sí tiene acceso y tiene posibilidades. Yo creo que, inclusive entiendo que el propio gobierno está pensando en una emisión, etc. Obviamente, los spreads, el costo de esa emisión no va a ser como la que podías tener si fueras inversión de grado de inversión, pero sí es en definitiva. O sea, para tener éxito hay que pensar que los multilaterales son una base, son el paraguas que sirve para dar seguridades de que las condiciones del país son positivas, pero no es la solución sola. Por eso tú tienes que tener acceso a fuentes bilaterales y tienes que tener a los mercados de capital. O sea, tu sugerencia es muy buena. Pero el tema que hay que tener mucho cuidado con muchas de las fuentes bilaterales, que no son tan estrictas, algunas de las fuentes bilaterales, con los criterios de adquisición de bienes y servicios. El caso del BID, de CAF, del Banco Mundial, son muy rigurosas. No te van a aceptar financiar un proyecto que no haya seguido procedimientos transparentes, ¿no? En cambio, algunos de los bilaterales, lamentablemente, no siguen eso. Es decir, a mí, como ministro, yo paré todo lo que no era de ese tipo, y como CAF, como presidente en varios de los países, incluyendo el caso de Bolivia, ante un planteamiento de un financiamiento sin seguir procesos, digamos, de competencia, nosotros no hemos aceptado nunca. Entonces, hay que tener todo ese conjunto. Pero con donación en este momento, Bolivia lo que sí puede impulsar, y por eso la integración y los nuevos esquemas son tan importantes. Países de ingreso medio, y precisamente hablando con algunos colegas, con Alicia Bárcena, hablando con otros, con Enrique Iglesias, etcétera, ver cómo se convence que la gente de los países, en lugar de estar fragmentados y peleados, creando cada día nuevas instituciones pro sur, al sur, nor-sur, pónganse, siéntense en la mesa y pongan en la mesa algunas propuestas de ese tipo que pueden alivianar el futuro. Gracias, Enrique, muy gentil, apreciamos tu respuesta. Por favor, el señor Gustavo Jáuregui y luego René Molina. Gracias, buenas noches. Don Enrique, siempre un gusto escucharlo, un gusto verlo también. Gracias. Y un saludo también a todos los socios del Círculo de la Unión y amigos. Bueno, mi consulta va en el sentido de, bueno, un poco por lo que hemos visto en esta emergencia sanitaria por el COVID-19 y el impacto de las medidas socioeconómicas que ha tenido el gobierno de transición. ¿No ve usted o no cree usted que sería una oportunidad el poder ver un plan de formalización de la economía? Y si es así, si su respuesta es positiva, ¿cuál cree usted que debería ser la ruta crítica que debería seguir tanto este gobierno, que es un gobierno de transición, como el siguiente gobierno que vayamos a tener justamente en ese rumbo?
Una pregunta, me dijiste un plan, no te entendí bien. ¿Plan de? Un plan de formalización de la economía. No. Para que las medidas socioeconómicas tengan un impacto esperado. ¿No cree Sí, usted no, que es no, una no, claro. oportunidad? No. Obviamente, mira, vuelvo a repetir, lo que sucede con el tiempo que tienes para un proceso electoral es relativamente poco. Y entonces ya pensar en grandes planes va a ser difícil, pero sí se pueden hacer ciertas iniciativas para comenzar el proceso. En lo que sí, el que sea gobierno, el próximo gobierno, eso el primer día tiene que organizarse de una manera tal que se mueva en forma holística, porque uno de los defectos que yo veo, y no solamente en Bolivia, es la fragmentación de los trabajos. Por un lado, el área financiera y productiva. Por otro lado, el área social. Por otro lado, los ambientalistas. Cuando en realidad todo está integrado. Y lo que yo extraño de cierta manera en el caso de Bolivia es que lo que se creó en los años, en los 70, copiando de Brasil, que fue el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, que era, en realidad el ministro era un superministro, es decir, que no tenía labor ejecutiva, pero que tenía jerarquía sobre el área macro, el área micro, la parte social. Y hubo muchos que actuaron así. Lo irónico que quien lo eliminó como tal fue precisamente uno de los ministros de planeamiento, y fue Gonzalo Sánchez de Lozada. Cuando fue presidente, lo eliminó. Es decir, no lo eliminó. Le dijo, me dio mucho poder en manos, es mejor dividido en tres, tengo al nano y Llanes, al nano tal y al nano. Entonces yo le dije en broma, le dije así, hace eliminar el ministerio como tal, pero no al ministro, porque el ministro se ha mudado a la plaza. ¿Y por qué? Porque ahora el ministro eres tú, ¿me entiendes? Porque tienes que tener esa visión holística. Mi impresión en Bolivia y en varios otros países que en momentos no coordinan suficientemente. Entonces yo creo que en un futuro debe volverse al concepto de ese tipo, que en varios países ha tenido éxito. El caso de Brasil tuvo mucho éxito. En su momento, en otras circunstancias, claro, era el Ministerio de Economía en la Argentina, pero era economía. Yo estoy yendo un paso más allá. Yo estoy viendo que coordina la política, no que se meta a la ejecución, pero que hay una coherencia entre los diversos aspectos. Una medida fiscal, ¿cómo me afecta la productividad? El crecimiento de este sector, ¿qué implicaciones tiene en el empleo? El tema ambiental, ¿cómo afecta esto? Todo ese conjunto. Entonces, no se le puede pedir a un gobierno que está con corto plazo. Todavía estuvieras en enero, podrías decir, pueden hacer algo, pero aquí ya en julio, si como veo van a haber elecciones en septiembre, es poco lo que puedes hacer, ¿no? Gracias, don Enrique, muy amable. Por favor, el señor René Molina, y luego tenemos una más aquí, José Loncel, y luego pasamos a las preguntas escritas. Querido Enrique, buenas noches, qué gusto tenerte y qué placer poderte saludar. Hola, encantadísimo. Qué gusto. Bueno, yo quería hacerte dos preguntas. Uno que era de transformación digital, si se podría elaborar algo muy rápidamente sobre transformación digital, algún incentivo. Y lo segundo te iba a preguntar sobre el litio. Sí. Pero dada la coyuntura, en este momento con la pregunta de Gustavo, se me ocurre otra que la veo más apropiada en el tema de los ajustes que se tendría que hacer a nivel de gobierno. Entonces, mi pregunta va por lo siguiente. ¿Crees tú que en este momento aplicaría una modificación del Código Tributario, por un lado, dada la situación frágil que estamos viviendo, estamos viviendo dos pandemias, una que es la pandemia de la salud y otra que es la pandemia económica, por un lado. Y por el otro lado, también creo que es el momento adecuado. ¿Creerías tú que es el momento exacto, el momento adecuado para hacer un control del contrabando? Y finalmente,
no vemos un incentivo a la inversión extranjera. Querido Enrique, por favor, muchas gracias. No, mira, tus 3 puntos son absolutamente válidos, pero vuelvo a lo que dije. Cuando estás en un proceso electoral con una elección muy pronto, es muy difícil que le pidas al gobierno que pueda implementar, por ejemplo, un cambio en un código tributario. Eso requiere un trabajo largo. Además, no sé si tienes que ir al Congreso. Es todo. Son tareas, yo creo que todas las iniciativas que pueden surgir de los diversos sectores privados, trabajadores, políticos, deben canalizarse y prepararse para que quien sea el gobierno tengan ese insumo, pero tienen que moverse muy rápido. El próximo gobierno no puede esperar meses, tiene que comenzar muy rápido en acciones concretas. Pero en el corto plazo, yo con toda franqueza, más allá de los temas inmediatos de ayudar a resolver estos temas de carácter más estructural, creo que no va a ser fácil que los haga. No creo. Muchas gracias. Sin embargo, quería recalcar el tema del contrabando. En este momento estamos bloqueados todas las fronteras, sí. Es por donde ingresa el contrabando. Este no sería el momento adecuado para militarizar esas fronteras y de pronto empezar a controlar ahí mismo. Bueno, es un tema delicado, es decir, evidentemente es ventana de oportunidad, pero ya me estás planteando una pregunta que tiene implicaciones políticas, especialmente para el gobierno, ¿no? Muchas gracias. Por favor, el señor José Lonsdale. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su presentación, don Enrique. Y trato de rescatar un poco lo que mencionó de que no miremos en el retrovisor, que me parece esencial para generar un pacto entre los sectores políticos, sociales y productivos. Y hablando justamente sobre este pacto amplio del que ha hablado que tenemos que generar, mi pregunta va hacia si dentro de este pacto, que su objetivo es lograr salir de estas crisis, es necesario hacer una reducción de impuestos como el IVA, ICE, IUE, y también condonación de las deudas tributarias de, bueno, una gran porción de las empresas, ¿no? No, mira, el tema que tú planteas, tributario en general, es parte de un paquete integral, ¿no? Que obviamente hay que verlo en su conjunto, ¿no? Es decir, lo que sí está claro que dentro de una estrategia, de un plan de acción para salir adelante, no solo de esta situación de corto plazo, sino como una dimensión de mediano y largo plazo, el tema tributario es clave. Porque si tú quieres incentivar al sector privado, pues hay que tener políticas que cumplan con los requisitos de eficiencia, de equidad y de transparencia, ¿no? Y para la inversión extranjera. Pero lo mismo, el problema cuando estás en transición es muy difícil el poder adelantar en cosas que son de carácter más estructural. Hay medidas más puntuales que sí pueden tomar, me imagino, ¿no? Yo creo que, yo me imagino que el ministro Parada, etcétera, dentro de lo que es factible para un gobierno de transición, puede estar muy dispuesto a escuchar cualquier sugerencia. Muchas gracias. Bien, señor García, entonces le voy a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Dice, la señora Marianela Curi, en un contexto como el que nos presenta y habiendo resaltado la importancia de un desarrollo integral, holístico, en el que el ambiente juega un rol importante, las amenazas sobre el ambiente serán mayores ante la necesidad de generar recursos frescos, posiblemente aumentando las actividades extractivas. ¿Cómo ve la viabilidad de un desarrollo sostenible en este contexto? Le leo otra. Bueno,
José Lonsdell ya hizo su pregunta. De la señora Patricia Rivera. Don Enrique, excelente exposición. Mi pregunta es bajo esta coyuntura y ante esta pandemia, ¿cuál es su opinión en relación a que nuevamente entremos en cuarentena rígida en La Paz y cómo nos deberíamos reactivar en la economía los empresarios formales? Hay otra, de Mónica, no tengo aquí el apellido, y dice, en el marco de lo expuesto que propone hacer con las empresas públicas cuando representan la mayor distorsión del mercado. Luego, siguiendo sobre la institucionalización, ¿qué país considera más relevante como ejemplo a seguir para Bolivia? Y sobre la misma línea, ¿qué periodo en la historia del país Bolivia tuvo más institucionalización? Otra, el señor Miguel Fernández, muchas gracias por su presentación. Quisiera preguntar su opinión sobre la utilización de transgénicos como mecanismo de desarrollo económico y alternativa a la expansión agrícola. Tenemos esas preguntas, por favor. Bueno, mira, son una amplia gama de preguntas. Muchas de las preguntas, evidentemente, son temas que tienen que estar insertos en una estrategia más de largo plazo. Comenzando quizá por lo último, transgénicos. Yo creo que hay que medir lo bueno y lo malo, es decir, no tomar el tema con dogmatismos de un extremo o del otro. Yo no me animo a dar opiniones, es un tema muy especializado, pero yo pienso que hay que verlo con toda la profundidad técnica, económica y especialmente el tema del medio ambiente, que es fundamental. Y esto lo amarro con la pregunta que salió una de ellas sobre las industrias extractivas. Obviamente, la insistencia es que en todo análisis para opciones de producción en diversos sectores, es fundamental que el tema de los impactos ambientales sean considerados de partida. Y voy a poner un ejemplo. Generalmente, tanto los empresarios como los gobiernos, cuando preparan sus estudios para un sector determinado, se ocupan mucho de la parte técnica y de otros aspectos económicos y financieros. Pero el tema del impacto ambiental y social no lo toman en los estudios iniciales. Cuando llegan a querer financiar algo y van a un multilateral, por ejemplo, al Banco Mundial, o si es del sector privado, van donde Ricardo Carmona y le piden financiamiento a la IFC. Y le preguntan, y ahí les dicen, oiga, pero mire, bueno, ¿y dónde está su estudio ambiental? Ay, no tenemos. Entonces, en ese momento recién contratan unos consultores para hacer, pero en ese momento es too late, ya es tarde. Estás mitigando los impactos. Eso hay que incorporarlo de partida como un elemento fundamental desde el inicio del proceso. Pero eso hay que meterle en la cabeza a la gente, especialmente muchos de los gobernantes en todos los países quieren hacer las cosas rápidas, ¿no? Por réditos electorales, y consecuentemente cuando aparecen los burócratas, como dicen, estos del BID, de la CAF, del Banco Mundial, de así, piden tanta cosa. No, ¿para qué vamos a hacer eso? No, conseguimos plata nomás, ahí viene, no sé, el BNDES, no sé quién me da sin nada. No, hay que ser estrictos en eso, pero eso está en función de las reglas del juego que tengan los gobiernos y de la seriedad de su aparato profesional, que debe ser un aparato profesional que no cambia cada vez que hay un cambio de gobierno. Está bien que los ministros, viceministros cambien, pero eso de que es barrida y contra nueva no está bien. Pero en lo extractivo, yo estoy de acuerdo con tu preocupación. Bolivia tiene gran riqueza mineral y de ese tipo de recursos, y tiene que saber administrarlos y utilizarlos, pero en consistencia con los principios que tanto no solo económicos, sino ambientales. Hay que crear
la cultura y la institucionalidad que obligue a hacer eso. Ahora, no sé qué otra era, había una pregunta sobre institucionalidad. Definitivamente es algo que tiene que verse seriamente, pero tampoco es un tema que se puede decidir de la noche a la mañana. Es algo que amerita un trabajo de Estado serio en consulta con los grupos más importantes, representativos de la actividad, no solo política, sino de la actividad económica y social. Perfecto, señor García. Tenemos una más de Daniela Ramos. Por favor, la palabra. Y sería la última pregunta que tenemos hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias. Y antes que nada, señor García, muchísimas gracias por su clarísima presentación. Fue un gusto escucharlo y yo le estoy hablando desde Bolivia también. Usted tocó un tema muy importante para la coyuntura política actual, el tema de acuerdos políticos y bueno, dada la situación, yo creo que va a ser un pedido popular en estas elecciones. Entonces, me gustaría saber cómo usted sugiere, bueno, usted ya sugirió que la aguda polarización sociopolítica es un tema muy serio, nos condena a seguir repitiendo los errores del pasado y sigue siendo ese uno de los mayores obstáculos hacia el progreso y el desarrollo. Entonces, dada su experiencia en el ámbito internacional, imagino que usted ha estudiado mucho esta situación en otros países con similares divisiones internas. ¿Cuáles podrían ser algunas de las acciones que nosotros podríamos tomar para integrarnos como bolivianos, buscar esta unión y llegar a un acuerdo que beneficie a nuestro país sin ser el detonante de un conflicto interno? No, mira, Daniela, tu pregunta es la pregunta de los 1.000 millones de pobres. Sí. Porque yo diría que, en síntesis, si yo pondría la mano como el tema más delicado que tiene Bolivia es precisamente ese. Porque además no es un tema de ahora, es un tema de siempre. Es decir, alguien preguntó antes qué gobierno tuvo mayor institucionalidad. No me animo a decir cuál. Es decir, dentro de los procesos democráticos han habido oportunidades en que no, ha habido mayor intención de buena institución, pero realmente dar una calificación no me animo. Pero lo que Daniela plantea requiere precisamente ese esfuerzo, pero ese no es un tema técnico, es un tema de cultura. Es decir, si nosotros miramos la cantidad de cambios de gobierno, de presidentes que hemos tenido en la historia, estaba revisando el otro día, son muy pocos los presidentes que han durado periodos completos y largos en democracia. Entonces, ese es uno de los temas delicados. Y eso, para cambiar eso, depende mucho de los líderes. Las actitudes que tengan en un momento los líderes. Si tú me preguntas en este momento quiénes tendrían la responsabilidad central para encaminar eso, son aquellos que están en la palestra política, que están con intención de optar por el gobierno, que van a participar en elecciones, que van a ser, ellos son los jugadores para el proceso electoral, porque si no son ellos, es muy difícil que el resto de la sociedad lo haga. Es un tema muy complejo que yo estoy seguro que aquí hay varios actores que han vivido viendo caras ahí serias, que han vivido crisis políticas complejas, acuerdos impensables, en fin. Pero generalmente se ha llegado a esas situaciones cuando estás al borde del precipicio. Esperamos estar al borde del precipicio. Y los acuerdos que he mencionado antes, que los mencioné 3 o 4 que me ha tocado mirar, digamos, se ha dado por el hecho de que en ese momento la crisis del país era tan grande que ya no había otra vuelta que dar. Hoy no estamos todavía en eso, pero estamos cerca. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, no sé si queda alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor, para el señor Enrique García. Yo tengo una pregunta a Chachita.
Dígala, por favor. Sí, por favor, ¿qué vino nos vas a invitar después de esta charla? ¿Está sin audio, doña Rosario? Rosario. No está bueno. No quiero que la escuchemos. No te escuchamos. Doña Rosario, active su audio, por favor. Yo no estoy pudiendo activarlo. Audio. Audio. Se ha olvidado. Ahí está. Ahora ya he encontrado el audio. Enriquito, no hemos previsto esa magnífica sugerencia tuya. Para la próxima reunión tendremos un vino para todos. Pero ahora quiero fundamentalmente agradecer a Enrique García esta magnífica exposición. Sobre todo, su visión y su apreciación clara y realista sobre lo que podemos esperar en el futuro y los pasos que tenemos que dar en Bolivia con relación a este. Y también quiero agradecerles a todos ustedes, queridos amigos, por su participación esta noche. Pronto les haremos llegar una invitación para que tengamos una otra charla tan grata y tan interesante y tan ilustrativa como la que hemos tenido hoy con Enrique. Creo que va a ser muy difícil poder superar la de esta noche, pero trataremos de ofrecerles una buena reunión en una siguiente oportunidad. Mil gracias, Enriquito. El vino queda pendiente. Bueno, gracias a todos ustedes, queridos amigos, socios y amigos del Círculo. Ha sido una noche realmente ilustrativa, grata y sobre todo muy, muy interesante con la participación de Enrique. Ha sido la explotación del hombre por el hombre o la explotación de la mujer por al pobre hombre, ¿no? Muy bien. Muy grato y he tratado de ser lo más franco posible. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Todos te agradecemos, Enrique. Chao, buenas noches, Enrique, y buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar. Gracias, Muchas gracias a todos. Chao, chao, queridos amigos, y chao, Enriquito. Muchísimas gracias a todos, un gusto. Gracias. Gracias. Adiós. Mil gracias. Adiós, hasta muy pronto. Muy bien, gracias. Un abrazo, Enrique, y mil gracias nuevamente. Gracias. Chao, chao. Jessica, gracias. Chao, gracias.